En lo profundo de las montañas de Chihuahua, un hombre llamado Julián se convirtió en el protagonista de una historia que nadie creyó al principio. Lo que parecía ser una tarde común de trabajo en el bosque, terminó convirtiéndose en un encuentro que desafiaría todo lo que conocía sobre la naturaleza salvaje. Esta historia comienza con un rugido lejano, y una elección que lo cambiaría todo. Si te gustan relatos donde la vida y la muerte se cruzan, quédate hasta el final y suscríbete al canal. Julián era leñador desde niño. Había vivido toda su vida rodeado de árboles, frío y leyendas. Pero ese día, al doblar un sendero, encontró algo que jamás imaginó ver tan de cerca, una cría de oso, pequeña, débil, temblando de miedo, con una herida visible en una pata. Nadie en su sano juicio se acercaría, porque donde hay una cría, la madre nunca está lejos. ¿Tú lo habrías hecho? Cuéntalo en los comentarios. Julián miró alrededor, con el corazón latiendo como tambor. No había ruidos, ni pájaros ni ramas moviéndose. Sabía que el silencio absoluto en un bosque significaba solo una cosa, un depredador cerca. Aún así, su instinto pudo más. Se acercó lentamente, habló en voz baja, y sacó una venda de su mochila. En ese momento, no pensó en sí mismo, solo en salvar esa vida. Si valoras actos de humanidad como este, deja tu like para apoyar este tipo de contenido. Pero el bosque no perdona la inocencia. Un crujido seco lo detuvo. Al levantar la vista, vio dos ojos amarillos brillando entre los árboles. Era la madre. Enorme, con la mirada fija en él, y un gruñido que heló la sangre. Julián quedó congelado, aún con la cría en sus manos. Estaba en el centro de un juicio salvaje, donde él era el acusado. Suscríbete para saber cómo reaccionó esta madre ante lo que vio. Lo que hizo, no tiene explicación. En vez de atacar, la madre se acercó lentamente. Julián bajó la mirada, mostrando respeto, y dejó que la cría se arrastrara hacia ella. Pero lo que sucedió después no fue un ataque, ni una huida. Fue algo que pocos seres humanos han presenciado y vivido para contarlo. En ese instante, nació un vínculo silencioso, que marcaría el destino de ambos para siempre. ¿Qué habrías hecho tú? Comenta tu opinión mientras seguimos con esta historia impactante. Después de aquel primer encuentro, Julián no pudo dormir en paz durante varias noches. Aunque había regresado sano y salvo, su mente seguía anclada a la mirada de aquella osa. No fue odio lo que sintió en sus ojos, fue otra cosa. Una mezcla entre advertencia y comprensión. Como si ella hubiese visto dentro de su alma. Y eso lo perturbaba. Algo lo empujaba a volver. A la mañana siguiente, impulsado por una extraña necesidad, preparó su mochila y volvió al bosque. Esta vez no para cortar leña, sino para seguir un presentimiento. El mismo sendero lo recibió con el mismo frío, pero el silencio era diferente. Más pesado. Como si el bosque lo estuviera esperando. Julián no sabía qué buscaba, pero su corazón sí. Pasó junto al lugar donde encontró a la cría, y el hielo aún conservaba la marca de la sangre. Allí, Julián se detuvo. Cerró los ojos y respiró profundo. No había rastro de los osos, pero algo le decía que estaban cerca. Entonces, en la nieve virgen, notó nuevas huellas, no eran solo de osos. Alguien más había estado allí, y no era un animal. Alguien más rondaba esa montaña. Tal vez cazadores. Tal vez algo peor. Julián no era ajeno a las trampas ilegales ni a los cazadores furtivos que vendían pieles en la frontera. De pronto, entendió algo, la cría y su madre no solo estaban huyendo del hambre o del invierno, estaban huyendo de personas. Y él acababa de intervenir en medio de ese conflicto invisible. Julián no lo pensó dos veces. Dejó de ser un simple testigo. Sabía que si esos hombres encontraban a la madre y a su cría, no mostrarían misericordia. Sin un plan claro, comenzó a seguir las huellas, guiado solo por su intuición y un juramento que ni siquiera dijo en voz alta. Si el bosque lo llamó aquella vez, ahora él debía responder. ¿Tú también seguirías las huellas? Dale like si tú también protegerías a los que no tienen voz. Las huellas llevaban a un cañón profundo, cubierto de árboles torcidos por el viento y la nieve. Julián descendió con cautela, cuidando cada paso. Sabía que en ese terreno, una caída podía ser mortal. Pero algo le decía que debía continuar. Al fondo del barranco, vio restos de frutas mordidas y ramas recién rotas, señales de que la madre osa había estado allí. De pronto, un silbido cortó el aire. Julián se agachó instintivamente. No era el viento, era un sonido humano. A lo lejos, entre la neblina, vio una figura armada con un rifle. Un cazador.
Llevaba un abrigo oscuro y caminaba como quien rastrea a una presa. Julián sintió un nudo en el estómago, no estaba solo en la búsqueda. Ahora el tiempo corría en su contra. Sin hacer ruido, Julián rodeó la zona, buscando advertir a los osos sin ser visto. Cada paso lo alejaba más de su propia seguridad, pero no podía retroceder. Fue entonces cuando escuchó un gemido leve. Oculto entre raíces, encontró de nuevo a la cría. Estaba sola, con la herida abierta y respirando con dificultad. La madre no estaba. Algo iba mal. Julián sabía que no podía dejarla allí. Tomó a Losesno en brazos, envolviéndolo con su abrigo, y comenzó a buscar un lugar seguro. Su mente gritaba que era una locura. Si la madre lo veía cargando a su cría, podría matarlo. Pero su corazón ya había decidido. No iba a abandonar a esa criatura. Era ahora parte de su historia, y de su responsabilidad. Mientras avanzaba, escuchó un disparo lejano. El cazador también los había encontrado. Julián se desvió hacia una cueva oculta tras unas rocas, confiando en que fuera lo suficientemente profunda. Dentro, colocó a Losesno sobre unas mantas improvisadas y se preparó para lo que pudiera venir. Afuera, el bosque se tensaba. Pronto, todo estaría en juego. ¿Harías lo mismo en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios. La cueva era fría, pero ofrecía un mínimo de protección. Julián se acurrucó junto a Losesno, vigilando cada ruido afuera. En su interior, no solo latía el miedo, también una sensación de conexión que no podía explicar. ¿Por qué él? ¿Por qué este animal? No tenía respuestas, pero sabía que el destino lo había traído ahí por una razón más profunda. Al amanecer, Julián salió con cuidado. La nieve había cubierto casi todas las huellas, pero no del todo. Allí estaban, pisadas grandes, profundas, que iban en círculos alrededor de la cueva. La madre osa había estado allí toda la noche, vigilando. No atacó. No huyó. Solo esperó. Como si supiera que su cría estaba a salvo. Como si confiara en él. Pero entre esas huellas también había otras. Más ligeras, más pequeñas, pero humanas. El cazador también había rondado la zona, y había notado las pisadas de la osa. El peligro era inminente. Julián decidió actuar, debía mover a Losesno, encontrar a la madre y reunirlos antes de que los balazos lo impidieran. Pero no sabía por dónde empezar. Fue entonces cuando notó algo extraño. Entre las huellas de la madre, había una señal que se repetía, ramas rotas en un mismo patrón. No era casualidad. Parecía un camino marcado a propósito. Julián lo siguió. Cada tramo lo alejaba más del sendero seguro. Pero había algo en ese patrón, algo que parecía una guía. Como si la osa quisiera decirle algo. Horas después, en lo más profundo del bosque, Julián se detuvo frente a un claro. Y ahí la vio. La madre osa, sola, de pie, sin moverse. No mostró agresividad. Solo lo miró, y luego caminó hacia un tronco hueco, donde dejó caer algo. Una piel ensangrentada. No era de animal. Era una advertencia. Los cazadores habían caído en su territorio, y ella los había enfrentado. ¿Qué crees que quería decirle? Suscríbete si tú también crees que los animales sienten más de lo que decimos. Julián quedó paralizado al ver aquella piel. Era una chaqueta humana, desgarrada, manchada de sangre fresca. La osa lo había enfrentado, y vencido. Pero no escapó ilesa. Cerca del tronco, gotas de sangre marcaban el camino de regreso. Julián entendió que la madre estaba herida. El cazador aún estaba vivo. Y ahora, herida y con su cría lejos, era más peligrosa que nunca. Un disparo estalló a lo lejos. Julián se agachó por instinto. Otro cazador. Tal vez parte del mismo grupo. No había tiempo que perder. Corrió hacia la cueva, esquivando ramas, con la respiración cortada. Sabía que si los hombres encontraban primero a la cría, no habría clemencia. Ese bosque se había convertido en un campo de batalla entre instinto y codicia. Al llegar a la cueva, el Losesno ya no estaba solo. Junto a él, de pie, temblorosa y con sangre en el lomo, estaba la madre. Había regresado, y lo había hecho en silencio. Julián se detuvo al borde de la entrada. Cualquier paso en falso y la situación se transformaría en tragedia. Lentamente, se arrodilló, bajó la cabeza, y esperó. La osa lo miró por segundos eternos. Luego, con un gruñido bajo, se echó junto a su cría. Julián dio un paso atrás. Había sido aceptado. No como amigo,
pero sí como alguien que no representaba amenaza. En ese instante, un nuevo disparo rompió la calma. Esta vez, más cerca. Julián salió corriendo en dirección contraria. Tenía que distraer al cazador o morir intentándolo. El cazador apareció entre los árboles, rifle en mano, respirando agitado. Julián emergió del lado opuesto y gritó: «Aquí estoy, desgraciado». El hombre giró el arma, disparó, y falló. Julián se lanzó detrás de un tronco. Sabía que no podía vencerlo con fuerza, pero sí con el bosque. Lo conocía como su propia piel. Y ahora, ese bosque estaba del lado de los osos. ¿Tú también sientes que la naturaleza siempre encuentra justicia? Deja tu comentario abajo. El cazador se acercaba, lento, con pasos calculados. Julián, aún cubierto tras el tronco, sentía como cada crujido de ramas bajo las botas del hombre lo acercaba a la muerte. Pero entonces, un rugido cortó el silencio. Feroz, gutural, proveniente de la cueva. La madre osa había salido. No huyó. No se escondió. Se interpuso entre el bosque y el cazador. El cazador levantó su rifle, pero no disparó. Algo en la mirada de aquella bestia lo paralizó. La osa no se movía, solo respiraba fuerte, mostrando sus colmillos. Julián, desde su posición, lo vio todo. Entendió que no era solo una reacción animal. Era algo más. Una advertencia. Una madre dispuesta a todo, incluso a morir, por proteger lo que amaba. Entonces ocurrió lo impensable. El cazador bajó el arma. No por compasión, sino por miedo. Dio un paso atrás, luego otro, y finalmente giró en retirada. Julián no lo podía creer. No hubo violencia. No hubo sangre. Solo un acto de coraje puro que cambió el curso de todo. La madre osa había ganado la batalla sin moverse un centímetro. Con el peligro lejos, la osa volvió a la cueva. Julián salió de su escondite, con el corazón aún latiendo como tambor. Se acercó con cautela. En la entrada, la madre lo miró una vez más. Esta vez, sin gruñidos. Solo un silencio solemne. Era como si, en lo más profundo de su instinto, supiera que ese hombre ya no era enemigo, sino parte de su historia. Julián dejó algo a la entrada, su cantimplora llena de agua, una manta extra, y se fue. No volvió la vista atrás. Sabía que no era necesario. Algo invisible había quedado sellado entre ellos. Un pacto sin palabras, nacido del miedo, del coraje y del respeto. Y aunque la historia parecía terminar ahí, lo más increíble aún estaba por ocurrir. Si has llegado hasta aquí, deja un te creo, Julián, en los comentarios y dime, ¿la naturaleza puede agradecer? Esa noche, Julián no pudo dejar de pensar en la osa. La imagen de sus ojos, llenos de inteligencia y dolor, lo perseguía. Sentía que había algo más detrás de esa madre protectora. En el silencio de su cabaña, decidió regresar al bosque, con una mezcla de temor y esperanza. Sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Al llegar al claro, encontró huellas nuevas, recientes, pero diferentes. No eran pisadas de oso ni de hombre, sino de un animal grande y desconocido. Un rastro que parecía rodear la zona, como si algo o alguien estuviera observando desde la oscuridad. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda, consciente de que no estaba solo. Mientras exploraba, un rugido lejano resonó entre las montañas. Pero no era el rugido de una osa ni de un oso pequeño. Era diferente, más profundo, cargado de autoridad. Julián comprendió que la madre osa no estaba sola. Había una fuerza ancestral vigilando ese territorio, un juicio silencioso sobre su presencia. De repente, apareció ante él una sombra imponente, un oso adulto, majestuoso y con cicatrices visibles. Se acercó lentamente, olfateó el aire y fijó su mirada en Julián. No había agresión, solo una advertencia silenciosa. Julián entendió que había sido juzgado y aprobado, pero también que su camino ahora estaba ligado a la protección de ese bosque y sus secretos. La noche cerró su manto sobre la montaña mientras Julián regresaba a su cabaña. Sabía que había cruzado una línea invisible. No era solo un hombre ayudando a una cría de oso. Era un guardián, un puente entre dos mundos. Y aunque el peligro aún acechaba, una nueva fuerza lo acompañaba. ¿Qué harías si te encontraras cara a cara con la naturaleza salvaje? Comenta abajo y no olvides suscribirte para seguir esta increíble historia. En las primeras luces del amanecer, Julián volvió al bosque por última vez. Sentía que ya no era un simple visitante, sino parte de ese territorio sagrado.
La madre osa apareció entre los árboles, esta vez sin miedo ni agresividad. Caminó hacia el compaso firme, y Julián entendió que en ese momento sellaban un acuerdo invisible, un pacto que nadie más vería, pero que ambos respetarían. Julián dejó caer al suelo una rama con frutas y agua fresca. La osa la olfateó lentamente, luego se sentó a su lado, casi como una señal de confianza. Era un acto simple, pero cargado de significado. La naturaleza había aceptado a Julián. No como dueño ni conquistador, sino como aliado, protector y amigo silencioso. Desde aquel día, Julián se convirtió en guardián del bosque. Vigilaba cada rincón, cuidaba de la cría y respetaba los límites de la madre. Sabía que el equilibrio era frágil, y que la supervivencia dependía del respeto mutuo entre hombre y naturaleza. Su historia se convirtió en leyenda entre los habitantes de Chihuahua, un recordatorio de que el respeto siempre trae recompensas. La madre osa y su cría nunca volvieron a ser vistas cerca del pueblo. Pero Julián sentía su presencia en cada rincón del bosque, en el susurro del viento y en la fuerza silenciosa que protege ese lugar. Una historia de supervivencia, coraje y respeto que trasciende palabras y desafía el tiempo. Esta es la historia de un hombre que ayudó a una cría de oso y recibió como respuesta a algo que nunca esperó, la confianza de una madre salvaje. Si te emocionó esta historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más relatos increíbles del mundo salvaje. ¿Qué harías tú si te encontraras frente a un animal salvaje que decide confiar en ti? Comenta abajo y únete a esta comunidad de amantes de la naturaleza. La historia de Julián y la osa nos recuerda que, en el corazón del mundo salvaje, la humanidad puede encontrar un lenguaje más antiguo que las palabras, el respeto mutuo. Ayudar a quien está en peligro no siempre genera gratitud humana, pero en la naturaleza, ese acto puede crear lazos eternos. El vínculo entre Julián y aquella madre osa demuestra que la fuerza no siempre reside en la violencia, sino en la comprensión y el coraje para enfrentar lo desconocido. Un hombre, una madre y su cría, unidos por un destino que desafió todas las expectativas. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural. ¿Cuántas veces podemos elegir la empatía en lugar del miedo? ¿Cuántas veces podemos ser guardianes en lugar de conquistadores? En cada decisión, la naturaleza observa y responde. Julián aprendió que la verdadera valentía es proteger lo vulnerable, incluso cuando el peligro parece inminente. Y la osa enseñó que la confianza se gana, no se impone. Juntos, crearon un pacto silencioso que durará más allá de sus vidas. Gracias por acompañar esta increíble aventura. Si te conmovió la historia, no olvides suscribirte, darle like y compartir para que más personas conozcan este relato de respeto y coraje en la naturaleza. Cuéntanos en los comentarios cuál fue la parte que más te impactó. Nos vemos en la próxima historia.